Vaya conmigo por favor a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Abra su Biblia conmigo por favor. Y vamos a leer unos versículos que están ahí. Gloria a Dios. Juan capítulo 8, verso 30 al verso 32. Gloria al Señor. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros ¿qué? Permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el verso 32 dice: y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Y si preguntamos aquí cuántos son libres, todos levantamos pie, mano y todo lo que se pueda, ¿verdad? Pero de repente vemos algunas cosas que no acorde con lo que decimos. Me está escuchando en esta tarde, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hablar sobre la verdadera fe, hermano. Porque una cosa es decir que yo creo y otra cosa es demostrar lo que lo creo. En un momento hablábamos sobre que Jesús, cuando decía que era algo, lo demostraba. Amén. En otras palabras, como que digamos que yo soy cristiano, pero estoy viviendo de diferente manera. ¿Sí está conmigo? Dice que yo soy un cristiano evangélico, pero yo estoy viviendo de la manera incorrecta. Precisamente ayer se tocaba alguna parte para los que predicaban en lo que es la célula, ¿verdad? Hablaba un versículo sobre eso, sobre la gente que se decía ser judía, pero no lo era. Pero el problema no es con lo del tiempo pasado, porque ellos ya no están. El punto aquí es con lo que ahora están, porque mucha gente se dice ser, ¿verdad? Y no lo es. Hay gente que se dice ser profeta. ¿Está conmigo o no? Hay gente que se dice ser apóstol. Sí. Entonces, ¿y realmente? No lo es. La verdadera fe y la verdadera libertad. Cuando hablamos de fe bíblica, hermano, cuando usted, escúcheme esto, cuando yo pregunto si decimos la palabra fe, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Convicción, algo más que le venga a la mente cuando escucha la palabra fe. Certeza, seguridad, ¿qué más le viene a la mente cuando escucha la palabra fe? Que va a ser, va a suceder, creer, una palabra clave, creer. ¿Qué más le viene a la mente cuando escucha la palabra fe? He escuchado aquella frase que muchas veces mencionábamos o hemos mencionado alguna vez, y es: este hombre o esta mujer es una mujer de fe. Y precisamente, ¿verdad? Lo hacemos muchas veces en el contexto bíblico, pero actualmente también cuando referimos, no, el varón es un varón de fe, la mujer es una mujer de fe. Entonces, tenemos muchas cosas cuando mencionamos o escuchamos la palabra fe, vienen a nuestra mente. Entonces, pero vamos a ver cuando hablamos de fe bíblica, hermano, a qué nos estamos refiriendo. Porque muchas veces nos formamos un concepto en la cabeza muy distante o muy poco cercano a lo que la Biblia nos quiere decir. Y hay que tener un poquito de atención a eso. Y cuando hablamos de fe bíblica, hermano, tenemos que hablar con esto. Mire, apegar mi vida a lo que creo. Usted me escuchó, ¿verdad? Cuando yo hablo de fe bíblica, yo digo que él es un varón de fe. Yo estoy diciendo de que él se apega a lo que él cree. Pero si usted dice de que usted cree que Dios es un Dios santo, pero usted vive mal, ¿usted está conmigo o no? Estamos hablando del término bíblico. Y recuérdese que muchas veces lo hemos mencionado, que los de espíritus inmundos también creen, ¿verdad? Pero eso no significa que ellos tengan fe. No es de la perspectiva, ellos porque conocen el mundo en el cual se movían, en el cual se mueven, en el cual estuvieron antes, en la eternidad pasada, como algunos estudiosos lo llaman. Entonces, cuando fueron echados del cielo. Y de esa manera, mire, cuando hablamos de fe bíblica, estamos hablando que yo tengo que apegar mi vida a lo que yo creo. En otras palabras, si yo creo que Dios me va a sanar, yo tengo que apegarme a eso. Pero escuchaba una frase el otro día y una persona dice de que lo llamaron para que fuera a orar para que se sanara la persona. Y era verdad, estaba en cama. El problema está que el hermano andaba cotizando el ataúd. No me escuchó, ¿verdad?
¿Estaba apegado a lo que creía o no? No, es verdad, esta es una anécdota, esto es real. El predicador estaba diciendo, yo no sé por qué me llamaron. Porque mientras él me llama y dice que le llamaron, era un pastor, le llamaron, pastor, quiero que por favor vaya a orar por mi hermano, mi hermana, no recuerdo quién era, porque está, verdad, grave, para que Dios la sane. Pero mientras él estaba ahí visitando el lugar, y el otro hermano andaba cotizando el precio del ataúd. Entonces hay que tener cuidado porque no estaba pegado a la vida, a lo que creía. ¿Tenía fe o no tenía fe? Juzgue por usted mismo. Estoy hablando en cuanto al término bíblico. Ahora hay otro detalle que vamos a tomar en cuenta. Se me fue la fe, gloria a Dios. Ahí va. No. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Hay que tener fe para que esto pase, hermano. Para que funcione. Si me ayude, no sé qué le pasó. Si no, yo aquí se lo menciono, no es problema. Ok, segundo detalle cuando hablamos de la fe bíblica, hermano. Primero es que estamos apegados a la vida, ¿verdad? Mi vida tiene que estar apegado a lo que creo. Segundo, obedecer lo que creo. ¿Me escuchó, verdad? Tiene que obedecer. ¿Usted cree que hay que congregarse, sí o no? Acá. ¿Usted cree que hay que ayunar, verdad? Es que cuando dice amén, es una certeza que lo cree. La pregunta, ¿verdad? Es, ¿lo hace? Porque si no, la gente piensa que tiene fe. Pero cuando hablamos en el término bíblico, y no quiero mencionar la palabra en el original porque muchas veces hasta se nos olvida. Escuché alguna frase el otro día, hay gente que dice que menciona las palabras en el griego y en el hebreo, pero ni hablar español puede. Entonces lo que le quiero decir es que esto en el término bíblico, cuando hablamos, hermanos, de obedecer lo que creo, usted cree que hay que orar, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces hay que hacerlo, tengo que obedecer lo que yo estoy creyendo. ¿Usted cree que hay que ayunar? Entonces hay que hacerlo. ¿Cree que hay que congregarse? Hay que hacerlo. ¿Cree que hay que compartir el evangelio? Hay que hacerlo. Y en eso está relacionado lo que es la palabra fe. Entonces, cuando hablamos de la fe bíblica hay un tercer componente, hermano, y esto es muy interesante. Hablar, hacer y vivir conforme a lo que creemos. Entonces, yo voy a hablar conforme a lo que creo. Yo voy a hacer las cosas, porque la gente cree una cosa, pero hace otra. Y voy a vivir conforme a lo que digo y a lo que creo. Porque muchas veces hablamos, no, si con el evangelio no hay que jugar. ¿No he escuchado esa frase? Y la gente está más perdida que cualquier cosa. Pero la gente dice, no, si con el evangelio no se juega. Yo le pregunto, ¿está hablando, está haciendo, está viviendo conforme a lo que está creyendo? No. Entonces, cuando hablamos de la palabra fe, estamos hablando, hermano, no solamente de creer. Porque recuérdese que los demonios, ¿qué? Pero ellos en sí no es fe lo que están haciendo, lo que están manifestando. Cuando hablamos, escúcheme, la palabra fe, estamos hablando de creer, de confiar y de obedecer. ¿Me escuchó, verdad? En el término bíblico, específicamente en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, como fue escrito en otro idioma, varía un poquito, pero en el término bíblico del Antiguo Testamento está hablando cuando dice, Abraham tenía fe, se le fue contado como fe, o se le considera como el padre de la fe, ¿sí o no? Porque él no solamente creía, sino que también confiaba y que también... ¿Cuántos obedientes hay acá? Vamos a probar, hermano, ¿por qué no se pasa para adelante? Yo no sé si hay gente de fe en este lugar, aleluya. ¿Cuántos obedientes? Estaba haciendo una ¿verdad? Una prueba que no hay, no.
seriamente. Cuando hablamos de fe, ¿cuánta gente de fe hay acá? Ahorita lo suelto. Ahorita lo voy a probar, hermano. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de creer, de confiar y de creer, confiar, pero hacer sí, hacer estábamos hablando. Pero hablamos en sí, la palabra fe es obedecer. Entonces vamos a probar cuántos tienen fe en esta tarde. Hermano, pásese para el frente aquí. Ahí. Señor, hoy vamos a orar para que esa fe se la aumente, gloria al Señor. Y vamos a reprender la rebeldía. No, mire esto, escúchame aquí. Tanto sabe, recuérdese, no se le quite de la mente, ahora sí, de que es creer, confiar y obedecer, ¿de acuerdo? Y el que más murmura, ¿verdad? El que menos obedece. Pero escúchame esto acá. Escúchame esto acá. O el que más critica también. Escúchame esto. Mire. ¿Por qué? Porque usted muchas veces ha mencionado este versículo. Pero cuando usted tiene la idea del Antiguo Testamento, se va a dar cuenta. La fe tiene que ver con creer, confiar y obedecer. Porque sin fe, sí, pero debería decir sin obediencia. Usted no puede decir que tiene fe viviendo mal. Ese no es el tipo de fe el que está hablando la Biblia. Está hablando de obedecer. Entonces tiene que ir relacionado lo que yo hablo, lo que yo hago con mi obediencia. Por eso es que el versículo que usted menciona muchas veces, sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras sería sin obediencia es imposible agradar a Dios. Porque este es el término que ellos manejaban, que ellos hablaban cuando hablábamos de esa forma. Entonces, hermano, tome en cuenta esto. Tome en cuenta esto, que tanto se ha hablado de la obediencia. Tanto se ha hablado de la obediencia. El problema no es si se ha hablado tanto, el problema es que no hacemos caso. Está bien si nos dicen una y otra vez. Y está bien, no hay ningún problema. Eso no hay ningún problema. Pero conforme nos van diciendo, hay que ir obedeciendo. Sin obediencia, hermano, es imposible agradar a Dios. Se recuerda lo que hemos mencionado. Porque los demonios creen, pero eso no es la fe que está demandando el Señor. Porque ellos no agradan a Dios. Entonces, el Hijo de Dios, por eso es cuando Abraham, recuérdese esto, porque él es el ejemplo. Y le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que te mostraré. No era tanto la fe, sino la obediencia. Es decir, la palabra fe en el Antiguo Testamento abarca la palabra obediencia, creer, confiar. Yo creo, yo confío, ahora. Pero muchas veces, hermano, se queda con la primera parte y usted dice, o yo digo, yo soy un hombre o una mujer de fe, pero no obedezco. Entonces no hay tal cosa. No va. Estamos en Juan capítulo 8. Vea el verso 30, por favor. ¿Lo tiene? Hablando él estas cosas, ¿muchos qué? ¿Muchos qué? Abra la Biblia, hermano, allá atrás, adelante, a un lado, a todos lados, ábrala. Al principio los oyentes creían en Jesús. Pero al final, vea el verso 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. A ver, explíqueme ese tipo de creer en Jesús. Que hoy le está diciendo a Jesús, yo creo, y después lo quiero matar. Hoy le estoy diciendo, pastor, estoy con usted, y después salgo hablando de él. ¿Usted está conmigo o no? Porque hoy le estaban diciendo a Jesús, nosotros creemos en ti. Vea el verso 30 y dice que muchos, y el verso 59 dice que tomaron piedras para arrojarle. No crea que para felicitarlo. Era para matarlo. 59, gracias.
Entonces hay algo extraño ahí, hermano. La palabra que menciona, la palabra creer, no era suficiente. Recuérdese, creer, pero no confiaban ni mucho menos. Usted de aquí va a salir obediente hoy, gloria a Dios. Necesitamos obedecer, hermano. Por favor, necesitamos obedecer. Y en muchas ocasiones, escúcheme atrás, aunque no nos guste, aunque no nos parezca, y muchas veces, aunque no esté de acuerdo, pero necesitamos obedecer. Y en eso nos vamos a conformar personas de fe, porque eso es lo que lo caracterizó. Le obedeció Abraham a Dios. Y eso, hermano, tomamos en cuenta. Al principio los oyentes creían en Jesús, pero al final querían matarlo. ¿Qué tipo de fe era eso? ¿Qué tipo de confianza era eso? Pero salió. Sí, pero salió. Sí, pero salió. Ahora hay que estudiar una cosa, a qué se refiere la palabra parentela, porque en el hebreo, con nuestro castellano y el griego, entonces no sabemos a qué se refiere, porque muchas veces la palabra hermano significa primo. Por eso necesitamos estudiar esa palabra, diga. ¿Cuál es el punto acá? Correcto. No abarca el aspecto de mentir, no abarca. Ahora hay un detalle, hermano. Hay un detalle. Como humanos, en un momento dado la fe le puede flaquear. ¿Sí me explico? Jesús en un momento dado no le flaqueó la fe, nomás dijo, Señor, es posible que pase de mí esta copa. En otro momento dijo, hey, ¿y por qué me abandonaste? No es que, ¿verdad? Abraham sí claramente dice, posiblemente le flaqueó la fe. La Biblia no dice, y a Abraham le faltó la fe. No dice. Nosotros deducimos que por su acción, está bien, sus acciones, lo que hacía, lo que al principio vimos, ¿verdad? Que es hablar, hacer y todo eso tiene que ir acorde con lo que creemos. Claro, entiendo esa parte. Ahora hay un detalle, hermano, que yo personalmente lo digo, como ser humano, hay un momento, porque no es lo mismo tener la fe para un dolor de cabeza, obtener la fe para alguien que le dice la verdad. El caso, por ejemplo, nuestra hermana Miriam Pineda, que reconocemos que Dios le da otra oportunidad de vida. Reconocemos el caso de Abelardo, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve esa situación y está en ese instante, no uno, quizás el pariente. ¿Sí me explico? Como ser humano, en un momento dado, la fe puede flaquear, pero no quiere decir de que yo no confío en Dios. En un momento dado. ¿Sí me explico o no? ¿O hay algo más ahí que...? Tierra es el lugar exacto donde él está viviendo. O sea, sal del lugar donde El está. área. Parentela es lo que él amaba ahí. O sea, desprenderse del entorno que te has aparentado tú ahí. Ahí no dice sal solo tú y déjalos todos. Sal del lugar y de lo que tu corazón quiere. Déjalo. Vamos a ver, sal de ahí. Es una aplicación porque literalmente no lo dice y lo aclaramos, ¿verdad? No lo dice. Es una aplicación que podemos hacerlo. Ahora, hermano, tenemos que estudiar y no vamos a tener en eso, en la palabra parentela. Tenemos que ver si, ¿verdad? Sin otras, cómo lo ven de otras traducciones. Porque nosotros lo tomamos literalmente en nuestro castellano. Parentela cree que hasta el perro se quiere llevar. Es decir, hasta el perro forma parte de la familia. No. Tenemos que ver a qué realmente se está haciendo énfasis esa palabra. Pero no estamos estudiando esa parte. Ahora, hay un detalle, hermano Walter, gracias, y es cierto. Hay un detalle de que usted tiene que estar de acuerdo conmigo. Se conoce como el padre de la fe. Y dice, y nosotros somos hijos de Abraham por la... Y ustedes fueron bendecidos en Abraham, que es el padre. Así dice Gálatas, quizás no en mis palabras, pero en esa dirección habla, que somos hijos de Abraham por la fe. Entonces, independientemente de lo que haya sucedido, independientemente de lo que haya pasado, de alguna situación que haya estado viviendo ahí, el hombre, la palabra de Dios, la escritura o el Espíritu de Dios
lo declara en la palabra como un hombre de fe. Y vaya que yo a veces lo hemos hablado con mi amada y yo le digo, oye, hay que tener fe para decir, ¿y para dónde va? Imagínese usted a Abraham y imagínese a la esposa y le diga, amada mía, nos vamos. ¿Para dónde? Para una tierra. ¿Y cuál tierra? Ah, yo no sé, una que va a mostrarme el Señor. Que te vaya bien, muchachito. Que le vaya bien allá en Colombia, gloria al Señor. Y vamos a tocarlo después también, otro Ya, versículo de dice, Hebreo. mire, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Es que esa es una cosa importante. Ahora, nos vamos a mantener porque queremos hacer énfasis en la verdadera fe y la verdadera libertad. Hay una cosa muy importante también en cuanto a esto, ¿verdad? Y es sin saber a dónde iba. Y es que él obedeció. ¿De acuerdo? Él obedeció, lo tenemos bien claro en eso. Ahora, pero póngase a pensar y dice, vete para la tierra que yo te mostraré. Mire esto. Dice, a la tierra que yo te he prometido a ti. Dios le prometió a Abraham, ¿sí o no? A Isaac también. Y a Jacob también. ¿La tuvieron? Porque a veces comprender algo de lo que la Biblia habla, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. ¿Dios mintió? No. ¿Dios mintió cuando le dijo, te voy a dar la tierra, te llevo para la tierra? ¿La recibieron? No la recibió. Pero cuando hablamos en la parte de José, ¿verdad? José, ¿estamos bien? Y él le dice, yo sé que Dios los va a visitar. Y cuando los visite y los lleve a la tierra que les prometió, ustedes no van a dejar mis huesos acá. Eso también es fe, hermano. Porque él estaba tan convencido de que Dios los iba a visitar y que los iba a llevar a la tierra que le había prometido. Y le dice, yo quiero que lleve mis huesos para esa tierra. Ahora, el punto es la fe, ¿verdad? Pero hacemos resumen. Creer, confiar y obedecer. Y el versículo de Hebreos hace la referencia que más tarde vamos a mencionar uno más a la rápida. Pero hermano, necesitamos creer, confiar y obedecer. En otras palabras, necesitamos obedecer lo que la palabra de Dios nos dice que nosotros hagamos. ¿Sí me explico? Yo entiendo en cuanto, y más adelante vamos a ver el detalle de muchas veces hay mandamientos de hombres por medio, hay rituales por medio, a eso sí muchas veces tenemos que, ¿verdad?, oponernos, pero mientras la palabra del Señor a mí me dice, me voy a meter aquí, diezma que te irá bien, te irá bien. ¿Sí me expliqué o no? ¿Tengo que qué? Obviamente ya lo creí, yo creo, porque la gente cree. Ahora confiamos y luego, ¿verdad? Me saco el 10%, gloria al Señor. ¿Sí está conmigo o no? Y hacemos referencia a esto porque alguien, mire esto, no es que el ambiente de la economía, hermano, es un poquito complicado, pero un predicador dijo, yo quiero que tú me expliques a mí que tú le entregas el corazón al Señor y no le entregas parte de tu economía. ¿Cómo es eso? Si tu corazón vale más. ¿Sí me expliqué o no? Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, pero parte de mi economía, quédate tranquilo, no te metas con eso. Pero sigamos porque usted ya está perdiendo la fe, aleluya. Y no es esa la enseñanza de esta tarde. Ahora, no vamos a ser de esas personas, ¿verdad?, que hoy decimos que creemos y mañana estamos hablando mal de la situación. Hermano, yo creo que esta iglesia es una iglesia de amor. De repente, 2 semanas más tarde, dice, no hombre, esa iglesia, ahí solo odio hay. Dígame, hermano, diga, hermano Vélez. Adelante. Sí. Buena aplicación. Bueno, gracias, hermano, gracias, sí. Algo más, algo más.
Él dice que en el comienzo, hermano, y es un buen ejemplo. Y la gente, ¿cuántas veces ha dicho? Y la Biblia la mete en el bolso. Y en una bolsa, miren, en El Salvador pasaba algo. Ahí en una de las congregaciones en San Salvador, la gente metía en una bolsa la Biblia de una de esas tiendas conocidas. Y allí llevaba la Biblia para la iglesia. Porque le daba vergüenza. ¿Verdad? Y dice, ¿ahora dónde vas? No, yo voy a comprar. Sí, ¿de dónde tú vienes? De comprar, no de la iglesia iba, pero con una bolsa de la tienda cercana ahí, reconocida. Y allí llevaba la Biblia. Pero eso es una buena forma. Sí, cuando se comienza. Sí, claro. No, aquí solo personas que no mienten. Llamo ya, hijo de tu padre el diablo, le dijo ahí. ¿Cuántos hijos del gloria al Señor hay aquí? Vamos aquí, hijos de Dios eterno. El primer paso hacia el verdadero discipulado es creer en Jesucristo como Mesías e Hijo de Dios. Vea el verso 31. Ya usted tiene la fe verdadera, hermano, no nos preocupemos, solo estamos estudiando aquí. Gracias, hermanos, por su participación, comentario. Y en cuanto a lo que el hermano Walter hablaba sobre lo que verdad y el hermano Vélez están junto allí, está una parte con lo otro, hermano. Las parteras igual mintieron, ¿verdad? Los espías, la ramera también, ¿verdad? Pero no nos queremos meter en eso. Solamente quiero decirle, ¿Dios tenía el poder para defenderlos? Claro que sí. Claro que sí. ¿Dios bendice al que miente? Dígame, hermano Walter. A lo que quería llegar es que Abraham iba saliendo y van a ver que van a haber momentos de flaqueza. Pero si nos vemos al final, cuando le pide al hijo, ahí no dudó. Muy interesante. Obediencia. Ahí Yeah. por eso fue marcado, ¿verdad? Eso fue lo que lo marcó. Habían cositas donde Abraham, ¿verdad? Flaqueó. Pero cuando le dice, entrégame el único que tú tienes, ahí sí no dudó. Y esa es la parte que marcó y por eso es que se conoce. Es cierto. Entonces, muy interesante. Pero hay eso, hermanos. El primer paso hacia el verdadero discipulado es creer en Jesucristo como Mesías e Hijo de Dios. Verso 31, ¿lo tiene? 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente. ¿Cuántos discípulos de Jesucristo hay acá? ¿Cuántos permanecen en su palabra? Ahora, hermanos, ese es el primer paso. Creer en Jesucristo, ¿verdad? Que Él es el Cristo, el enviado, y el Hijo de Dios, y Dios mismo. Pero después dice, ese es el primer paso. Pero después dice que tenemos que, ¿qué? Que permanecer en su palabra. Si no, no se puede. Hay algo, hermano, de que el primer paso es ese, pero hay un detalle que necesitamos continuar. Y es, Jesús enfatiza en la obediencia según el estilo de vida. Jesús siempre hace énfasis en la obediencia. Y Él dice, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿cuántos permanecemos en la palabra del Señor? Si usted permanece en la palabra de Dios, si yo permanezco en la palabra del Señor, entonces, dice Él mismo, entonces serán verdaderamente mis discípulos, porque Él estaba haciendo tanto énfasis en la obediencia. Porque eso es lo que marca la diferencia, la obediencia. Vaya conmigo al versículo 32. Recuerde eso, estamos hablando de la palabra fe. Ya determinamos la fe verdadera. La fe es creer, confiar y ¿qué más? Obedecer. Ahora hablemos un poco de la libertad. No entramos al detalle de la fe, el don de fe, no entramos a ese tema. Estamos hablando en cuanto a lo que la fe que nos hace libre, la fe que nos hace salvo, la fe de esa perspectiva, pero no estamos enfatizando el tema que como la fe, no. Estamos hablando de una perspectiva distinta. Ahora el verso 32, ¿qué dice? ¿Y conocerán qué? Y la verdad. Vamos a leerlo otra vez. Y conocerán. La cosa no funciona, aleluya. Ahora vea esto.
la palabra conocer dice que vamos a conocer o que va a conocer la verdad. ¿Cuántos conocen la verdad? El detalle acá que es la palabra conocer significa tener una relación íntima con Él. ¿Me escuchó? ¿Cuántos tienen una relación personal con Jesucristo? Escúcheme atrás. La palabra conocer significa tener una relación personal. Por eso es cuando yo digo, yo conozco al hermano Carlos Magno, yo en el sentido del lenguaje del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, no está diciendo simplemente que yo sé el tipo de ropa que está vistiendo ahora o dónde vive. No está diciendo eso, sino que está diciendo que yo tengo una relación con Él. Yo le conozco parte de la vida de Él. Él conoce parte de mi vida. De eso está hablando en la Biblia cuando dice, y van a conocer. Entonces, cuando yo conozco a Jesucristo, significa, o cuando la Biblia dice que nosotros conocemos a Jesús, está hablando que yo tengo una relación personal con Él. Ahora sí yo pregunto, ¿cuántos conocen a Jesucristo? ¿Cuántos tienen una relación con Él? ¿Cuándo fue la última vez que ayunó? ¿Y cómo dice que tiene una relación con Él? Usted explíqueme, estamos hablando de la fe de obedecer. No, pero la palabra, entonces van a ayunar cuando Jesucristo se vaya. Es parte de, yo menciono eso, hermano, menciono eso, no es que es lo único, pero es un ejemplo. Pero el cristiano genuino y verdadero, hemos comprendido la palabra del Señor, hermana, necesitamos apegarnos a la palabra del Señor. Si nos dice que tenemos que orar, usted tiene que hacerlo, si no yo no tengo relación con Dios. ¿Sí me explico? Yo no puedo tener relación con mi padre o con mi madre si yo no hablo con él. Yo no puedo tener relación con mi padre si yo no obedezco a mi padre. ¿Me estoy explicando o no? Entonces Jesucristo dijo, cuando yo me vaya o cuando el esposo les sea quitado, entonces ellos van a ayunar. Y decimos esto, pero es algo general, ¿verdad? ¿Cuántos muchas veces congregarnos, por ejemplo? Y la Biblia dice, no dejándonos. Pero hay gente que dice que tiene una relación con Dios y nunca se ha congregado. ¿Sí me estoy explicando? Es el énfasis que hacemos de que muchas veces hablamos algo que va muy distante de lo que estamos creyendo o de la que la Biblia nos está diciendo. Es por eso, nada que ver con algo específico, hermano, hermana, sino que es algo general. Ahora, Jesús, la palabra conocer significa eso. Cuando Jesús habla de la verdad, habla de permanecer en la palabra y ser sus discípulos. ¿Y conoceráis qué? Correcto. Si quitamos la parte y conocerá la verdad, es decir, conocer la verdad, está hablando de permanecer en la palabra y ser sus verdaderos. Y yo le voy a dar un ejemplo por qué Jesús está hablando de esa manera o por qué Jesús está diciendo eso. ¿Cuántos datos, por ejemplo, que son muy verídicos y que son hechos que no se pueden negar, pero no liberan a nadie? Yo le voy a dar un ejemplo. ¿Cuánta gente sabe que fumar le hace daño? ¿Libera a alguien? Más fuman, gloria al Señor. Sí, dice, yo sé que hace daño. ¿Lo liberó por saberlo? Es que no es cualquier verdad lo que lo va a hacer libre. ¿Cuánta gente que es alcohólico sabe que le hace daño? Y es científico, médico probado de que es dañino. Y solo por saberlo, ¿lo va a hacer libre? Hay una verdad que lo va a hacer libre. Pero Jesucristo, y Él dice esto, entonces estamos hablando, cuando Jesús habla de la verdad, habla de permanecer en su palabra y ser sus discípulos. Estamos claros que Jesús es verdad. Jesús es la verdad, perdón. Estamos claros con eso, hermano, pero quiero que entienda esta parte. Los datos, por muy verídicos y aunque sean hechos, no liberan a nadie. Si alguien quiere ser libre, tiene que conocer la verdad. En otras palabras, permanecer en la palabra de Dios. ¿Cuánta gente sabe que tiene problemas en casa, pero por reconocer que es un problema, no libera a nadie? Pero tiene que permanecer en la palabra y la palabra sí lo va a hacer libre.
Y la palabra y al permanecer en la palabra, si nos hace verdaderos discípulos. A propósito, ¿qué es un discípulo? No responda todavía, el hermano Edwin me va a decir qué es un discípulo. No, adelante, hermano Edwin, diga lo que nos iba a decir. Él nos va a comentar algo. Hermano, con respecto a lo que es la verdadera libertad, hay algo que tenemos que entender muy bien los cristianos, que una vez que Jesús nos liberta una sola vez. Algo que tenemos que comprender es que no en cada retiro vamos a ser libertados. La persona cuando verdaderamente es libre y permanece en la verdad, lo que viene después de eso son los frutos, crecimiento. Vemos una gran diferencia. No puede ir en cada retiro y cada vez ser libertado. No puede cada vez pasar al frente y todas las veces, perdón por esta palabra, pero se la pasa revolcando al frente. Y la misma ocasión pasa en muchas veces. Entonces, ¿cómo está? ¿Lo libertó o no lo libertó? Entonces vamos a eso. Cuando Cristo liberta, verdaderamente liberta. Entonces, simplemente. Gracias, hermano Edwin. Precisamente hablábamos con mi amada sobre eso. No lo traigo aquí, ¿verdad? Porque no es el tema principal, pero el aporte para edificar es muy buenísimo y es poderoso, nos está edificando. Ahora, hermano, decíamos con mi amada, decía, bueno, ¿de verdad fue libre o no fue libre? La misma pregunta que él hace, ¿verdad? O la misma afirmación. Ahora, hermano, hay gente que, ¿verdad? Dios los hace libres, pero ellos mismos se meten otra vez en el problema. Y no quiero, no, el hermano, aquí es Jesús lo hace libre y usted libre. ¿Está claro con eso, verdad? Conoce la verdad lo hace libre. ¿Estamos bien? Ahora, si usted se va a meter a lugares donde no le corresponde ir, pero Jesús hace libre a la persona, por supuesto que sí. Entonces usted no, de la misma situación y le pasa el otro año y pasa lo mismo y vamos a orar por el hermano porque es el mismo problema y pasa el otro año lo mismo. No, hermano, así no es. El hermano ha sido claro, la palabra es clara. Si el Hijo los va a libertar, está bien, ¿verdad? Estamos claros. Hay un detalle que muchas veces hay gente que está lidiando con algunas cosas y eso sí tenemos que hacer énfasis, hermano. Y no hay mejor cosa que caminar en libertad. Ahora hay un problema que muchas veces, ¿verdad? Decimos que caminamos en libertad y caminamos con rencor en el corazón, con odio en el corazón. Y caminamos con gente que es mentirosa y gente que hace fraude. ¿Sí me explico o no me explico? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y a veces por eso el hermano es claro y la palabra es clara, hermano. Usted es libre cuando Jesucristo lo hace libre. No se meta más en problemas. No vaya donde no lo invitan. O donde no cabe, diría yo, ¿verdad? Estés en la casa del Señor, por eso es que hacemos énfasis. Si permanece en la palabra, necesitamos ser verdaderamente discípulos. Pero Jesucristo nos hace libres, por supuesto que sí. No puede estar por lo mismo, ¿verdad? Por lo mismo y lo mismo, ¿de acuerdo? Y le da y le dice, hey, vea la palabra que le dice, andate, no peques más para que no te venga algo peor que lo que tenías. Gracias, hermano. No vamos a entrar en ese detalle, pero todo es parte de la edificación. El énfasis es que Jesús sí lo hace libre, amén. Sí. Ahora, no se meta más en problemas, suelta el pecado, suéltelo. Y allá lo vi que está pecando, gloria al Señor. No, lo que le quiero decir, ¿verdad? Necesitamos soltar el pecado, aquello que nos hace daño y que nos aleja del Señor. Aquello que nos aparta de la relación con Él, necesitamos soltarlo, si no nos va a destruir. ¿Cuántas veces se ha hablado del pecado, verdad? Que lo destruye, que lo hace infeliz y que lo lleva a la condenación eterna. Entonces, y muchas cosas más. Ahora el tiempo de la condenación eterna se aproxima, pero lo reprendemos. Mire esto, solamente la fe en Jesús puede liberarle y no la práctica constante de reglas y ritos. Escuche esto, hermano. Solamente la fe en Cristo lo puede liberar. No decir un rosario, bendito el Señor. Sí, la gente, sí, una limpia, va ahí donde don Brujo y le hace la limpia y le pasa el huevo. No, algunos cristianos lo practican, yo lo he visto. Y lo escupen.
Y yo digo, quieto, brujo, le digo yo. Solamente la fe en Jesús puede liberarlo. Y no las prácticas, hermano, de reglas o de ritos. Que vaya para allá, que vaya, haga esto acá. No puede, es que hermano, es que no puede ser así. La palabra es clara y dice, si el Hijo los liberta, seremos verdaderamente libres. Ahora hay un detalle. Los creyentes libres se comprometen con la causa del evangelio. ¿Me escuchó? Los creyentes libres se comprometen con la causa. ¿Cuántos comprometidos hay acá? Hermano, pero si ni viene a la iglesia, ¿qué comprometido va a estar? ¿Cuántos comprometidos hay acá, verdad? Y cuando decimos, hermano, ayuno congregacional. Gloria al Señor. Ella viene del ayuno congregacional, ¿verdad? Vamos a salir a la calle con la ayuda del Señor, amén. Yo no sé qué tipo de fe es, hermano, gloria a Dios, pero es una poderosa, yo le creo, amén. Entonces, los creyentes libres se comprometen con la causa del evangelio. Y hay una palabra que continuamos rápidamente, hermano, el poder, el verso 33. Ve el verso 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿A usted ha visto gente que se engaña sola? Y usted le dice, ¿cómo está, hermano? Bien, pero yo no lo veo hace 6 meses en la iglesia, hermano. Porque hay un problema, el poder del autoengaño, el orgullo, hermano. Y le dice, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. 4 naciones los habían tenido esclavos. ¿Me escuchó o no? 4 imperios los habían esclavizado. Y le dice, ¿de qué tú estás hablando, Jesús? Nosotros no somos esclavos de nada, nunca hemos sido esclavos de nadie. Porque el autoengaño es bien peligroso. Usted cree que está bien, pero no está bien. Y no es que yo lo estoy señalando, sino que muchas veces nosotros decimos, ¿cómo está, hermano? Estoy bien, pero ¿verdad? ¿Y cómo está su relación con Dios? Bueno, hace 2 meses que no leo la Biblia, gloria a Dios. Entonces, pero no puede estar bien en esa condición, hermano. No puede estar bien. Cuando hablamos de pecado, mira el verso 34 para que no se nos escape. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace ¿qué? Es que esclavo del pecado. Y el verso 39. Voy rápido porque ya estoy cerrando. Hay muchas cosas que hablar, pero yo quiero cerrar acá. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras, y continúa diciendo, el verso 44, ¿vosotros sois de quién? Vamos, léalo conmigo, no le tenga miedo solo porque mintió ayer, no, hombre. Hoy se reconcilia. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando no hay verdad en él, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando hablamos de pecado, hablamos de una acción continua, hermano. No vamos a entrar en detalle. Pero la gente que practica el pecado es esclavo del pecado, aunque diga que está libre. Si usted miente y usted dice que no es libre, que usted es libre, usted es esclavo de la mentira. Y si usted practica cosas en oculto y usted dice que es libre, usted es esclavo de eso que practica en oculto. Entonces, recuerde esto, tener la práctica como un hábito. Jesús trataba de llevarlos a la realidad espiritual cuando le dice, ustedes no es que en sí fueron esclavos de las 4 naciones, sino que son esclavos del pecado y necesitan ser libres. Y cuando hablamos, escuche esto, un padre era alguien cuyos caminos uno imitaba. ¿Y qué estaban haciendo los judíos en ese momento? ¿Imitando a quién? Al diablo. ¿Por qué? Porque querían matar a Jesús. Y ellos decían, pero nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dice, ¿cómo va a ser Abraham el padre de ustedes si quieren hacer otra cosa? Es con lo que le digo muchas veces, lo que decimos. Pero es que yo soy cristiano.
Pero es que yo soy líder, pero es que yo predico. Sí, pero no me ha pagado todo lo que le presté, aleluya. Entonces lo que es un fraudulento, hermano. No. Estoy haciendo un ejemplo, quiero que me hagan una idea, ¿verdad? De que muchas veces hay cosas que la gente practica, pero levantamos la mano. Pongámonos a cuentas con Dios en esta noche y levantemos con libertad las manos al Señor. Amén. ¿Sí me explico o no me explico? Rápidamente cierro acá. Entonces un padre, alguien cuyos caminos uno imitaba, la actitud que tuvieron hacia Jesús demostró que su verdadero padre no era Abraham. ¿Era quién? No le tenga miedo, hermano. Jesús estaba de acuerdo que ellos eran descendientes de Abraham, pero no hijos de Abraham. Y les dice, ustedes son descendientes del linaje. Pero una cosa es ser creación de Dios, ¿verdad? Y otra cosa es ser hijo de Dios. Ellos eran por la sangre. Pero espiritualmente por la fe no eran hijos porque querían hacer otra cosa. Querían matar a Jesús. Nuestro linaje espiritual es lo que determina nuestra naturaleza y nuestro destino. Nuestro linaje espiritual es de Dios. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Entonces, ¿para dónde va una persona que ha nacido de nuevo? No va para Colombia, aleluya. Va para el cielo. Una persona que ha nacido de nuevo, pues la ciudadanía es el cielo, ¿verdad? Es la patria celestial, como una forma de decirlo. Entonces, es algo de tomar en cuenta, hermano, que nuestro linaje espiritual va a determinar nuestra naturaleza y nuestro destino. Así que yo quiero hacer un paréntesis rápido de un par de segundos. Si usted no sabe cuál es su destino, esta noche tiene que definirlo. Y estoy hablando con gente quizás convertida y no convertida, pero usted no puede estar dudando. Yo no sé, hermano, para dónde voy. No, usted tiene que saber cuál es su destino. Tiene que estar convencido, amén. Entonces cerramos acá, hermano. Es absurdo decir que alguien es hijo de Dios y haga los deseos de Satanás. Es absurdo decir que yo soy hijo de Dios y estoy haciendo los deseos del diablo. Jesús promete vida eterna a aquellos que guardan su palabra, sus mandamientos. Así que ¿cuántos quieren guardar su palabra? No los veo muy convencidos, con mucha poca fe. ¿Cuántos queremos guardar la palabra del Señor? Aunque sea difícil. ¿Me dice amén? Dios nos va a ayudar, hermano. Dios nos va a ayudar. Y alguien una vez le preguntaron, pastor, ¿cómo le gustaría a usted que pusieran en su lápida? ¿Sabe que es una lápida, verdad? Lo que ponen en el cementerio con el nombre y la fecha. ¿Cómo le gustaría que le pusieran a usted? Y dice él, a mí me gustaría que pusieran aquí yace o aquí yace el cuerpo, ¿verdad? El cadáver. Un hombre de fe. Y qué bueno fuera que no solo que nos conocieran como un hombre, una mujer de fe, ¿verdad? Porque cree, confía y obedece los mandamientos del Señor. ¿Puede dejar en esta tarde a mi hermana Erika? Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dele más fuerte al Señor, hermanos, en esta hermosa tarde. Gloria al Señor, aleluya. Vamos en esta hora, quiero invitar que nos acerquemos al altar, a la presencia de Dios. Vamos a orar en esta hora. Vamos a clamarle al Señor que Dios algo grande tiene para nuestra vida. Dice la palabra del Señor que todos los que creemos, amén, grandes cosas Dios hará en nosotros. Clame a mí